Bienvenidos a cada uno de ustedes, mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hemos empezado el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo esta vez no sale con Bernabé, sino que sale con Silas, por la discusión que hubo entre Bernabé y Silas en el capítulo anterior. Una de las cosas que sucede en el transcurso de su segundo viaje misionero, es que él recluta a su discípulo, al joven Timoteo. Lo circuncida por un tema controversial, religioso para los judíos para poder alcanzarlos y continúa su viaje. Quiere ir en ciertas direcciones que el Espíritu Santo le impide ir. Pero cuando llegan a la región de Troas, una de las cosas que sucede magistralmente y radicalmente es que el apóstol Pablo recibe una visión. Una visión en la cual aparece un varón macedonio que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo interpreta esa visión como la señal de que Dios lo está llamando a una región que él no conoce, una región que nunca ha visitado, que es la región de Macedonia. Es una región mayoritariamente gentil. Está prácticamente cruzando el mar de la región donde está en Troas. Y Pablo entiende junto a Silas y a Timoteo que la ayuda que le pide ese varón macedonio en la visión es obviamente predicarles el evangelio. Porque la mejor ayuda que nosotros podíamos dar a las personas es compartir las buenas noticias de salvación. Ahora, algo que no dije en la clase anterior es que el que se une en Troas al equipo misionero es Lucas, porque Lucas escribe este libro, el libro de los Hechos. Y mientras estamos relatando los primeros capítulos, o mientras él está relatando los primeros capítulos, siempre se dirige o está contando algo en lo cual él no es parte. Pero a partir del evento en Troas, él ya se incluye en el texto. Así que vamos a ver que él ahora se va a estar incluyendo en la lectura o en la escritura de lo que continúa del capítulo 16 del libro de los Hechos. Por lo tanto, para empezar nuestra lectura, tenemos que tener claro que en este viaje de Troas a Macedonia van a estar Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el autor de este libro. Así que vamos a ver qué es lo que Lucas nos va a seguir narrando cuando ellos llegan a Macedonia y llegan específicamente a la ciudad de Filipos. Vamos a leerlo a continuación. Miren lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a arrancar aquí. Dice Lucas contándonos el viaje. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Una de las cosas que Lucas nos está contando de este texto, es que ellos llegan a una ciudad muy importante, que es la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo es la ciudad más importante dentro de la región de Macedonia. Ellos primero van por Troas, luego hacia Samotracia y luego a Neápolis, para terminar en la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos dice que ellos están por algunos días y que es una ciudad principal dentro de la región de Macedonia. Pero ahora llega el día sábado, llega el día de reposo para los judíos. Pero es interesante notar que ellos no van a la sinagoga. ¿Por qué es que ellos no van a la sinagoga en la ciudad de Filipos? Si era lo común que Pablo y Bernabé hicieron en su primer viaje y que están haciendo Silas y los demás en este segundo viaje misionero. Y la respuesta es porque no existía una sinagoga dentro de la ciudad de Filipos. No había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Lo más probable era porque no había 10 varones judíos dentro de esa ciudad. Cuando una ciudad contenía más de 10 varones judíos dentro de ella, recién se daba la orden y se financiaba la construcción de la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es el lugar de reunión de los judíos en el tiempo de Jesús y en los tiempos modernos. Bueno, cuando no existía sinagoga, porque obviamente habían menos de 10 hombres judíos en la ciudad,
Las mujeres que eran judías se reunían en un río para alabar al Señor ahí, para leer las Escrituras, para buscar al Señor de esa manera. Así que Pablo, junto al grupo, sabiendo esta costumbre y sabiendo que no hay una sinagoga en la ciudad, lo más probable es que ellos han ido buscando la sinagoga en la ciudad de Filipos y se han enterado por conversaciones con otras personas que no existe sinagoga, van al río. Y en el río se encuentran con un grupo de mujeres. Al encontrarse con el grupo de mujeres, ellos empiezan a conversar casualmente con ellas. Y acá vemos lo primero que quería remarcar esta mañana para nosotros. Hacer evangelismo, predicarles a otros de Jesús, no necesariamente tiene que ser en la calle con un megáfono parado como si fuera un púlpito y predicar fuertemente a las multitudes. No necesariamente siempre es así el evangelismo. Puede suceder en ese caso. Vemos que en el caso de Felipe, cuando le predica al eunuco etíope que viene de Samaria, él predica en Samaria de esa manera, públicamente, hablando a todo pulmón. Pero hay momentos donde Dios nos puede usar en conversaciones casuales, no necesariamente predicar o evangelizar de una manera así pública a voz populi, como se dice. No, Pablo y el grupo empiezan a conversar con las mujeres de la zona. Es una conversación casual, amical. Ellos son judíos en su mayoría. Timoteo es mitad judío, mitad griego. Lucas es griego también, pero Silas y Pablo sí son judíos de pura cepa. Así que conversan con las judías que están ahí y les empiezan a compartir del Señor. Y acá viene algo muy importante. Hay una mujer que se llama Lidia. Lidia es una persona de una muy buena economía, porque viene de la ciudad de Tiatira y es una vendedora de telas de púrpura. Tener ese negocio indicaba que era una persona acaudalada, una persona que tenía dinero. Y era una persona que adoraba a Dios. Y acá quiero remarcar algo importante. Lidia es una judía, Lidia es una persona que ama al Señor, y Lidia es una persona que, como dice el texto, sirve y adora a Dios. Pero el hecho de que adore a Dios no significa que ella tenga la salvación. Por eso es que el texto nos dice que el Señor Jesucristo le abre el corazón, le abre el entendimiento para que reciba las palabras de Pablo y luego ella cree y se bautiza con toda su familia. Y acá hay otra lección importante para nosotros. El hecho de que una persona cree en Dios en general no la hace parte del pueblo de Dios. En otras palabras, decir que Dios existe y creer que Dios existe no te salva. Lo que te salva es la obra de Jesús por nosotros en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Por eso es que Pablo le tiene que compartir las buenas noticias, porque ella cree en el Dios de Israel, pero eso no es suficiente. Creer en Dios no es suficiente para tener la vida eterna. Y es una lección que muchas personas no tienen, ¿no? Yo me cruzo con algunas personas en mi día a día que van a decirme, bueno, yo sí creo en Diosito, yo le pido a Él todos los días, yo sí creo en Él. Pero al ver su vida, al escucharlo, al conocer a estas personas, te das cuenta que realmente no han conocido a Jesús. Son personas que tienen un Dios, que creen en un Dios en general, pero realmente no han conocido a Jesús. No entienden su condición delante de Dios y qué es lo que Jesús ha hecho por ellos. Por lo tanto, Jesús no es su Señor, no es su Dios, no es su Salvador. ¿De qué manera una persona puede obtener la vida eterna? Primero entendiendo que está condenada, al igual que nosotros estamos condenados. Eso es algo muy importante de hacer entender a las personas. Si la persona no entiende que está condenada delante de Dios, ¿para qué va a necesitar a Jesús? No tendría sentido. Si ya estoy bien, ya estoy sano, ¿para qué necesito al médico? No tiene sentido. Por lo tanto, es importante reflexionar en que nosotros hemos roto la ley de Dios, que cada uno de nosotros es mentiroso, que cada uno de nosotros es ladrón, porque no hay nadie que pueda decir yo nunca he robado nada, ni siquiera un lapicero en toda mi vida, ni nadie que podría decir yo nunca he mentido en toda mi vida. Por lo tanto, hemos mentido y somos mentirosos. Si hemos robado, somos ladrones. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios. Eso significa que si yo muero hoy y estoy delante de la presencia de Dios y Dios me juzga justamente, voy a ser culpable y voy a ser condenado. Por lo tanto, todos estamos condenados. Esa es la mala noticia que nadie reflexiona. Pero acá viene la buena noticia, porque la mala no termina ahí. Viene una buena noticia. Y la buena noticia es la siguiente, que Dios nos ama tanto que vino a este mundo. Jesús de Nazaret. Jesús es Dios hecho hombre. Dios se encarnó en la historia y vino en la persona de Jesús. Y Jesús, siendo Dios hecho hombre, vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Horacio y ustedes merecen mi ira, diría Dios, pero yo la voy a recibir por ustedes por amor.
porque los amo y no quiero que pasen la eternidad sin mí, voy a yo recibir el castigo, porque es lo justo. Yo no puedo pasar por alto el pecado, yo no puedo pasar por alto la rebelión. Tengo que juzgarla porque soy un juez justo. Pero ¿cómo hago para mostrarles mi amor y al mismo tiempo mi justicia? Yo me voy a sacrificar por ustedes. Y Jesús en la cruz paga por nosotros. Luego es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, venciendo a la muerte, demostrándonos que hay vida después de la muerte, demostrándonos que Él es realmente Dios con nosotros, y asciende a la diestra del Padre. Y ahora lo que nos dice a nosotros es, si ustedes me entregan su vida, si ustedes se rinden ante mí como su Dios y Salvador, ustedes van a tener perdón de pecados y vida eterna. Perdón de pecados porque yo ya pagué por ustedes. Y vida eterna porque mi justicia, mi perfección, se las voy a atribuir a su cuenta. Entonces, cuando ustedes lleguen al cielo, si han creído en mí, si han puesto su fe en mí, ustedes van a entrar no por sus méritos, sino por mis méritos, diría Jesús. Así que la salvación es un regalo inmerecido que el Señor nos da, no por nuestros méritos, sino por sus méritos. Y Él ya pagó por nosotros y nos atribuye a nosotros su justicia. Por lo tanto, esa es la buena noticia. Yo decidí creer en Jesús porque reconozco que soy pecador y que estoy perdido sin Él. Pero ahora que conozco qué es lo que Él ha hecho por mí, yo le entregué mi vida y decidí seguirlo. Por lo tanto, si nosotros no conocemos este mensaje y nosotros no tomamos una decisión con respecto a este, por más que creamos en Dios en general, eso no nos va a salvar. Y es lo que pasaba con Lidia. Lidia creía en el Dios de Israel, pero no había conocido el mensaje de salvación. No conocía lo que Dios había hecho por ella. Por lo tanto, Pablo le habla el Evangelio. Y Lidia cree en el Señor. Y cree porque el Señor también le abre el entendimiento. Y acá vemos, en cierto sentido, la soberanía de Dios. Porque Dios, en cierto sentido, es el que nos da el entendimiento, el que nos quita la venda de los ojos para que nosotros podamos creer. Y eso es lo bonito de la salvación, que no solamente es nuestra respuesta, sino también la búsqueda de Dios. En la salvación participamos Dios y nosotros. Dios buscándonos, abriéndonos el entendimiento y nosotros respondiendo, positivamente o negativamente. La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es la siguiente. ¿Cómo yo he respondido a este mensaje? Si ya lo he escuchado antes, ¿respondí positivamente o negativamente? ¿Jesús es mi Dios y mi Salvador? Y si recién lo estoy escuchando esta mañana, ¿qué voy a hacer con lo que acabo de escuchar? ¿Voy a aceptar a Jesús y empezar a seguirlo? ¿O voy a rechazarlo y seguir pasando los live en TikTok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es una decisión que depende de cada uno de nosotros. Dios ya dio el primer paso. Ahora nos toca a nosotros responder. Y Lidia responde positivamente. Y parece que no solamente Lidia, sino toda su familia cree en el Señor y se bautiza. Y lo que hace Lidia luego de creer es bien hermoso, porque muestra hospitalidad. Y vamos a volver a ponerlo en pantalla para que ustedes lo vean. Y está en el versículo 15. Dice lo siguiente. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Una de las cosas que me encanta de Lidia es que muestra su hospitalidad. Y al mostrar su hospitalidad, nos muestra también el corazón de Dios, porque el corazón de Dios también es un corazón hospitalario. Si nosotros ya hemos decidido seguir a Cristo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que somos más parecidos a Dios cuando abrimos las puertas de nuestra casa. Cuando abrimos las puertas de nuestra casa, gratuitamente, sin buscar nada a cambio, estamos reflejando muy bien a nuestro Dios. Y eso es lo que hace Lidia. Así que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas han visto a la primera familia convertida dentro de Filipos. Podríamos decir lo siguiente, que el varón macedonio que le habló a Pablo en esa visión era una mujer en verdad. Porque sí, era una visión, era algo simbólico, pero la primera familia y la primera persona convertida en Filipos fue una mujer. Y eso es algo bonito de recordar. Que Dios esté interesado en la salvación no solamente de hombres y mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque hay aquellos que dicen que nuestro Dios es machista. Y el Dios de la palabra de Dios es un Dios que ve a todos por igual. Que no hace distinción entre hombre y mujer, sino que más bien hasta protege a la mujer y la reivindica en su lugar correcto. Y esto es lo que vemos en este momento con la salvación de Lidia. Bueno, ahora lo que vamos a leer es qué es lo que sigue sucediendo en Filipos. Porque esto no se termina aquí. Ellos han llegado, están comenzando recién. Ya hay la primera familia convertida, pero vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente predicación del apóstol Pablo y lo que va pasando alrededor. Vamos a leer los siguientes versículos, que son los versículos 16
en adelante. Miren lo que dice el versículo 16. Pero sucedió que, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y al instante el espíritu la abandonó. ¡Wow! Acá sucede algo recontra radical. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Continúan ellos en su evangelismo, continúan ellos dando testimonio de Jesús en la ciudad de Filipos, y ellos están rumbo al lugar de la oración, que era cerca al río. Pero sucede que aparece una esclava. Esta esclava dice que tiene el espíritu de adivinación. La idea en el original es que tiene un espíritu de pitia. ¿Qué significa pitia? Era una pitonisa. Una pitonisa era una, por así decirlo, mujer endemoniada que servía al dios Apolos. La mujer se conocía como pitonisa porque el dios Apolo supuestamente en la leyenda griega había matado a una pitón, a una serpiente pitón. Y estas mujeres eran personas endemoniadas realmente que daban hasta profecías o hablaban cosas del futuro supuestamente sin mover la boca. O sea, tú ibas a consultar a estas mujeres y ellas hablaban pero sin mover la boca. Eran personas endemoniadas realmente. O sea, no eran charlatanes, eran personas que tenían un demonio en sí. Y esto es algo que sucede el día de hoy. Existen los demonios, existe el mundo espiritual. Eso prácticamente casi nadie lo niega. Así que esta mujer es una mujer endemoniada. Y esta mujer, como es esclava, esta joven que es esclava, le da muchas ganancias a sus amos, porque sus amos las usan para poder supuestamente declarar el futuro. Y mucha gente la visita, porque dice el texto que le generaban muchas ganancias a sus amos. Esto nos da un primer indicio de la condición espiritual de Filipos. Para que estos hombres, dueños de esta joven esclava, generen tantos ingresos, significa que la ciudad de Filipos está entregada a la búsqueda del futuro por medios demoníacos. Hay mucha superstición, hay mucha actividad demoníaca y hay mucha gente que participa de eso. Y esto nos muestra que la condición espiritual de Filipos es una condición oscura. Recordemos que es por eso que Pablo y Bernabé en su primer viaje siempre empezaban por las sinagogas. Porque las sinagogas eran lugares donde ya había gente que creía en el Dios de Israel, sean judíos o sean gentiles. En Filipos no hay sinagoga, por lo tanto hay muy poco pueblo que crea en el Dios de Israel. Así que ahora, rumbo al lugar de oración para seguir compartiéndole a las mujeres que son judías, sucede que esta jovencita, poseída por un demonio, empieza a decir algo que es verdad. Si ustedes se dan cuenta, ella empieza a decir que estos son los siervos del Dios Altísimo, dice el texto en el versículo 17, y les anuncian el camino de salvación. O sea, la jovencita, por medio del demonio, no está diciendo nada equivocado, está diciendo algo que es cierto. Estos son los siervos del Dios Altísimo que predican el camino de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este demonio está hablando algo cierto? ¿Por qué está dándole fama, por así decirlo, a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo? No tendría sentido. Pero sí lo tendría si lo que quiere este demonio es que la gente piense que este demonio está de parte de Dios. Para que luego cuando Pablo y el compañía vayan a otro pueblo, él pueda, así como al principio dijo una verdad, soltar una mentira y la gente lo crea. Porque va a decir, bueno, si ellos son los siervos del Dios Altísimo, y ella estuvo declarando eso, ahora cuando ella me dice esta supuesta verdad, yo la voy a creer fácilmente. Así que me alío con el enemigo supuestamente para luego soltar una mentira y que pase desapercibido. Obviamente no se nos dice, y esto es una incógnita para mí, de por qué Pablo permite que esta mujer siga proclamando eso durante varios días. No sabemos el por qué. Puede ser de que Pablo al principio haya pensado que la mujer no estaba endemoniada, pero realmente el texto no nos dice. Acá estamos en un espacio en blanco, no se nos dice por qué Pablo permite que la chica lo haga. Puede ser porque no sabía, puede ser por otros motivos que tampoco podemos saber nosotros. Personalmente considero que es que Pablo realmente no discernía todavía que estaba poseída por un demonio. Pero aparentemente el Señor le muestra que sí es así,
que sí está poseída por un demonio. Así que Pablo se molesta y le expulsa el demonio a la mujer. Y la mujer queda libre. Ustedes pónganse en la escena. Es una chica que ha estado poseída, atada a un demonio durante muchos años, que se ha estado prácticamente prostituyendo espiritualmente por sus amos, que la usan como medio de adivinación. Y ahora ha quedado libre. Y eso debería ser un tiempo de gozo. Es para ella, pero también para los ciudadanos del pueblo. Pero realmente no pasa eso. Lo que vamos a ver a continuación es que los ciudadanos del pueblo y sobre todo los amos de esta esclava van a quedar muy molestos porque se les acabó la plata, se les acabó el dinero, se les acabó la fuente de ganancias. Y lo que van a hacer es atacar a Pablo, Silas y compañía por lo que acaban de hacer. En lugar de alegrarse por la liberación de esta jovencita, que ahora por fin es libre de este demonio, ellos van a atacar a los apóstoles. Y vamos a leerlo a continuación en el versículo 19. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice el versículo 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Bueno, acá sucede lo que les había anunciado. En cierto sentido, vemos que los jefes de esta jovencita, los amos, no están felices porque ella ha quedado libre. Ellos están molestos. Así que al estar molestos, mueven a la multitud para atacar a Pablo y a Silas, que son en cierto sentido los líderes del grupo. Timoteo y Lucas pasan desapercibidos porque son mitad judíos, mitad gentiles. En cambio, Pablo y Silas son netamente, físicamente judíos. Así que los acusan de estar trastornando las creencias de los ciudadanos de Filipo, mueven a los magistrados y lo que hacen los magistrados con todo el pueblo es azotan a Pablo y a Silas. ¿Se imaginan todo eso? En lugar de estar alegres por la liberación de esta mujer, ahorita Pablo y Silas están siendo golpeados pero a diestra y siniestra. Están siendo azotados duramente por haber liberado a una mujer. Y acá hay una lección también muy importante, que es una realidad. En los lugares donde la palabra de Dios va entrando y perjudica financieramente a dueños de propiedades, que sean, por ejemplo, burdeles, que sean, por ejemplo, cantinas, etcétera, etcétera, generalmente siempre se levanta una oposición que lleva a muchas personas y a muchos cristianos que están sirviendo en esos lugares a dar su vida por Cristo. Porque lo que hacen estos dueños de cantinas, de burdeles y de otros negocios que los cristianos no participan de ellos por sus pecados, se levantan en armas, por así decirlo, y muchas veces terminan matando a los cristianos. Y empieza una persecución radical porque les están malogrando su negocio, están perdiendo sus ganancias. Y eso genera una ira radical contra el cristianismo, contra los discípulos del Señor. Y es lo que vemos. Y es una lección que hemos ido viendo durante todo el libro de los Hechos. Seguir al Señor y ser luz y sal va a despertar de alguna manera u otra persecución. En tu casa, en tu trabajo, en tu instituto, en tu universidad, en tu colegio, por medios religiosos, por medios civiles y hasta por medio de vecinos que tienen negocios que la gente deja de ir por convertirse al Señor. Así que es parte de la realidad y es parte del mensaje que compartimos. Sí, compartir la buena noticia de salvación, pero la buena noticia de salvación incluye esta realidad. Seguir al Señor no es fácil, seguir al Señor no es para cobardes. Seguir al Señor va a implicar que vas a ser perseguido y que en algún momento hasta podrías dar tu vida por causa del Señor. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir tras de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y cuando Jesús dice cargue su cruz, significa estar dispuesto a morir por él. Pablo y Bernabé están dispuestos a morir por Jesús y por eso en este momento son azotados. Son apresados y son puestos en el cepo. Y el cepo era como unos agujeros dentro de unas piedras donde se ponían los pies y se mantenían separados los pies para causar un gran fastidio y un gran dolor mientras ellos están presos. Pero es mañana recién que veremos qué es lo que sucede en la cárcel, porque lo que va a suceder en la cárcel es algo maravilloso, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Así que culminemos este tiempo devocional recordando algunas cosas que hemos visto.
Primero, que el evangelismo no necesariamente tiene que ser parado con un megáfono. En una conversación casual tú puedes compartir del Señor. Vemos en el caso de Lidia que adoraba a Dios, pero eso no era suficiente. Adorar a Dios o creer en un Dios no te salva. Entregarle tu vida a Jesucristo, conocer lo que Él ha hecho por ti, reconocerlo y aceptar ese regalo que Él ha dado por ti en la cruz, eso te lleva a ti a tener vida eterna. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el mensaje de salvación es muy importante que lo conozcamos y tomemos una decisión al respecto. Y también otra realidad que hemos visto es que a veces, por guiar a las personas a la salvación, eso va a desencadenar en los lugares donde nos encontramos oposición. Sea de parte religiosa, sea de parte civil, sea de parte de amigos, de familia, etcétera, etcétera, va a pasar de alguna u otra manera. Porque aquellos que lucran con las tinieblas van a estar molestos cuando nosotros liberamos a las personas y los traemos a la luz verdadera que es Jesús. Y es una realidad que tenemos que estar preparados para afrontar. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados esta mañana. Vamos a dejar ahora el tiempo abierto para preguntas y respuestas. Si tienen dudas acerca de Dios, del cristianismo o la Biblia, pueden hacerla con gusto, que vamos a tomar ese tiempo para responder cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.